Hoy nos acompaña Enrique Jiménez, docente con una experiencia de más de 20 años, durante los cuales ha asumido distintos papeles en el ámbito de la educación. Director durante 15 años en el Colegio Santa Teresa, además de haber ejercido como portavoz de la Junta de Directores de la DAT-SUB y el Servicio de Atención a la Escolarización de Aranjuez. Comprometido con la educación pública, cree que ésta debe tener como máxima formar personas en y para la sociedad. Comentaremos desde su amplia experiencia los cambios sufridos en la educación y los nuevos que vendrán. Bienvenidos al motín. Buenas tardes, Enrique, bienvenido. Vamos a ver, tú llevas más de 20 años en la docencia, 15 como director del Colegio Santa Teresa. ¿Qué cambios has visto durante todos estos años y cuál ha sido tu aportación en ellos? Bueno, hola, muchas gracias por invitarme, que no había dicho nada. Y bueno, pues cambios, pues aparte de mis canas en estos 20 años, que son más que evidentes, pues hombre, si hablamos a nivel general de la educación, pues seguimos observando que la educación sigue siendo el patito feo de la administración, solo se acuerdan de nosotros en elecciones, eso no ha cambiado poco. Si hablamos de metodología, forma de trabajar, pues creo que obviamente sí se han dado grandes pasos. Yo lo que de cuando llegué a mis primeros años al cole, a lo que ofrecíamos, a lo que ofrecemos ahora en cuanto a posibilidades que damos a los chavales, pues un gran cambio, afortunadamente. Suficiente no, pero un cambio importante. Y si hablamos específicamente de mi cole, pues el Colegio Santa Teresa, pues hombre, yo creo que la gente que es de aquí de Aranjuez y conoce un poco la historia del cole, pues puede ver que el cambio de los últimos 20 años, lo que era el cole y lo que es a día de hoy, pues creo que es un cambio significativo a mucho mejor, creo. Y bueno, ahí estamos. Bien. Tú apuestas por el bilingüismo, pero ahora está siendo bastante cuestionado en varios sectores. Pero tú tienes un planteamiento, por lo que hablamos, bueno, a ver, un planteamiento distinto. Sí, a ver. Nosotros apostamos por el bilingüismo en Aranjuez. Aranjuez es un ejemplo, por ejemplo, muy específico en la Comunidad de Madrid, además. Es decir, es una localidad en la que todos los centros públicos son bilingües ya, ¿no? Entonces casi no hay otra opción en la educación pública para un ciudadano de Aranjuez. Nosotros que fuimos los pioneros, en ese caso, fuimos el primer cole en Aranjuez que se creó bilingüe, o sea, que pasó de no ser bilingüe a ser bilingüe, es decir, nosotros apostamos por ello. Fue por un tema de convencimiento, primero porque nuestro cole está ubicado en una zona pues bastante humilde y entendimos que sin grandes posibilidades las familias de, por ejemplo, de que los niños fueran a academias, de que los niños tuvieran esa implementación que pueden tener otras familias de un nivel adquisitivo algo mayor. Y además pensábamos y lo seguimos pensando, que la lengua nunca es una barrera, es decir, para el conocimiento. Entendíamos que era un plus, que los niños, una vez que entienden un concepto, y está en su cabecita, el medio por el que le llegue es nuestro trabajo, es hacer que les llegue en un idioma o en otro. Si es en otro idioma, además del que tú tienes, te va a sumar y por ahí arrancamos. Con la experiencia que nos da desde el 2007 a día de hoy, yo llevaba trabajando en el cole 8 años sin que el cole fuera bilingüe. Los resultados que había
no eran maravillosos, los niños seguían teniendo muchas dificultades para aprender naturales, para aprender sociales, que es un poco el gran debate, es decir, el gran debate ahora, es decir, es que los niños aprenden tantas cosas en inglés que no saben las partes de su cuerpo, las partes del órgano, los órganos, o las partes de la planta en su idioma, lo saben en inglés. Bueno, pues ¿qué problema? Pues si lo saben, si saben la parte de la planta, ¿qué problema que lo sepa en inglés? Yo no le veo gran problema. Y más cuando tienes una lengua materna a la que puedes acceder a esa información sin ningún... Vamos, es que en cuanto lo escuches, lo leas o te lo comenten, vas a llegar a ello. Si ponemos una balanza todo lo que te aporta una enseñanza bilingüe en cuanto a que un niño tiene que interpretar, tiene que escuchar, tiene que prestar atención, tiene que asociar un sonido con... O sea, todas esas destrezas que te da el aprendizaje del idioma son un plus, que si lo estuvieras aprendiendo en tu lengua materna no lo tendrías. Es decir, yo creo que todo, puesto en una balanza, los niños ganan mucho más en una enseñanza bilingüe que en una normal. Que en algún concepto concreto no pueda ser así, es decir, que pudiera ser que aprendieran más conceptos en una determinada área por el tema del idioma, o que ciertos alumnos tuvieran más o menos facilidad, pues todo eso es discutible, por supuesto, y en todo hay matices, Creo que también los idiomas son integradores, a diferencia de, por ejemplo, como se dice, que los niños con muchas dificultades funcionan mejor en enseñanza no bilingüe, también es cuestionable. Nosotros hemos tenido alumnos de necesidades educativas que han sacado certificados de inglés como un A2 o sin ningún problema, y han hecho su examen de Trinity o su examen de Cambridge y lo han sacado. Y en clase en muchos periodos son integradores porque pueden es comunicativo y pueden trabajar al mismo ritmo que sus compañeros, con un nivel de dominio más bajito, pero haciendo las mismas cosas que sus compañeros. Cuando si estás haciendo niveles totalmente distintos y con mucha diferencia de nivel, pues no sucedería. Es un debate muy largo y en el que también la experiencia de cada uno, pues entiendo también que ahí afecta mucho a tu forma de pensar, ¿no? Cuando a una familia le ha ido bien, le ha ido mal, hay ejemplos de todo tipo, pero en concepto yo creo que beneficia mucho más, y ahí no sé, nosotros la experiencia que tenemos es bastante buena, la verdad. Vivimos en una sociedad muy, muy competitiva, cada vez más. Y las titulaciones priman por encima del valor real de las personas. La escuela sigue siendo un transmisor de datos con el fin de aprobar una serie de pruebas, de materias. ¿Se debería apostar por otro tipo de educación más donde se apueste por otros valores como la tolerancia, la curiosidad, la comprensión por encima de la memorización? Sin duda. A ver, el gran problema que tenemos en la educación es muchas veces viene dado por los currículos que manejamos, es decir, el currículum que maneja la ley educativa actual o las que ha habido precedentes es que está basada en muchos contenidos. Es decir, los docentes tendemos a dar respuesta a ese currículum. Si un currículum está lleno de contenidos, pues podemos caer en el error de centrarnos demasiado en esos contenidos. ¿Qué pasa? Que un contenido realmente no es un escalón más en el conocimiento, no es el escalón último. Tú necesitas saber un contenido para poder aprender a realizar una acción, una función o en este caso un dominio de una destreza. Es decir, me explico, tú necesitas saber que hay palabras distintas, ¿vale? De distintas formas, que tienen distintas funcionalidades, ¿no? Y es importante saberlo, saber de qué preposiciones, qué sustantivos, qué hay verbos, qué hay adjetivos, pero eso realmente no te va a ayudar, solamente eso no te va a ayudar a hablar bien, no te va a ayudar a escribir bien, no te va a ayudar a expresarte bien, si te quedas solamente en eso. Si utilizas esos contenidos para ponerlos en funcionamiento,
pues entonces son provechosos. ¿Qué pasa? Que pasamos, yo solo decía a muchos de mis profes, es decir, vamos a calcular cuánto tiempo pasamos en clase dedicado solamente a que los niños conozcan ese tipo de palabras, practiquen ahí, ¿vale? Yo me acuerdo que todavía retailo las preposiciones como las aprendía yo, ante, bajo, con, contra, sí, sobre, tras, las aprendía tal, pero realmente yo no empecé a expresarme mejor o a ser capaz de transmitir mis ideas hasta que no empecé realmente a utilizar, a hablar, a escribir, a tener esa necesidad de expresarme. Si a los niños no les damos posibilidad de expresarse en clase, en su entorno, no van a utilizar esos contenidos. Y si pasamos de la sesión que tenemos de lengua, nos pasamos 45 minutos o 50 haciendo ejercicios de solamente contenidos y no le dejamos tiempo al niño a que hable, escriba, se exprese o darle necesidad de, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes necesidad de escribir una carta a Papá Noel o a los Reyes Magos, o yo qué sé, si eres más adolescente, pues a la chica que te gusta o a tal, y tienes esa necesidad de escribir, vas a utilizar esas palabritas y vas a buscar palabras que encajen bien, que te gusten. Es un poco lo que hacia donde nos llevan currículum cargado de contenidos. Pero claro, somos los docentes los que tenemos que tener esa capacidad. Afortunadamente, pues nos estamos dando cuenta y ya hay una tendencia clara a ver ¿Qué conseguimos no solamente qué aprendemos o qué damos en la clase, sino que con todo eso que damos, con qué salen los chicos del colegio? ¿Vale? Entonces, porque los conceptos tienden a olvidarse, se quedan ahí. Si tú no los utilizas, como todo en la vida, tú te aprendes las cosas y eres capaz de manejar herramientas y todo en tu vida, dispositivos, tal, cuando los utilizas. Si estás un año sin utilizar algo, cuando vas a cogerlo otra vez, ¿qué tienes que hacer? ¿Esto cómo era? Pues nos pasa igual con los contenidos. Joder, es que estos exámenes que tienes que aprenderte unos listados enormes de cosas, que te los estudias, sí, haces el examen, apruebas y al día siguiente reseteas y que era aquello. Sí. Eso es. Yo a veces pues nos planteábamos en el cole pues circunstancias como esas. Decíamos, vamos a ver, ¿de verdad merece la pena estar 15 días machacando a los niños para que se aprendan todos los aparatitos o todos los nombrecitos que entran en funcionamiento de tal? Es un niño de cuarto, a lo mejor, que se da el aparato circulatorio, ¿no? Y los niños se tienen que aprender todas las partes del aparato circulatorio. Además, como decíamos, se tienen que aprender en inglés, que encima no es un vocabulario activo en ellos, bueno, tampoco ni en castellano, es decir, porque los niños no van a manejar ese vocabulario. Una vez que pase el tiempo, que además no lo van a volver a ver, a lo mejor hasta cuando vayan al instituto, a segundo o tercero de la ESO, van a pasar 4 o 5 años. ¿Tú te crees que algún niño se va a acordar de alguna de las partes de tal? Pues no, a lo mejor hay que ir a lo esencial, a que el niño sea capaz de entender que dentro de nuestro cuerpo hay una serie de órganos y de mecanismos que posibilitan que el oxígeno y que el alimento se mueva por nuestro cuerpo y poco más, porque el niño no tiene en esas edades capacidad de, por ejemplo, de comprender cosas, una capacidad de abstracción. Su nivel cognitivo no le ayuda a entender cosas que no ve, y un aparato circulatorio no lo ve, no lo siente, no lo maneja. Esa capacidad de abstracción nos viene un poco más adelante. Entonces, a veces es verdad que nos embarcamos en los propios coles, en las propias clases, en tareas que no nos son efectivas. Pasamos mucho tiempo haciéndolo y luego no nos son efectivas. De ahí un poco el cambio metodológico que nos viene y que poco a poco, también con ayuda de nuevas visiones y nuevas normativas, nos están haciendo un poco, que nos tienen que ayudar, es que quien primero nos tiene que ayudar a los docentes, obviamente somos los propios docentes, pero también un poco una normativa que nos posibilite, que no nos ate. Si nos atan ahí a estándares de aprendizaje, a contenido, pues al final nos tienen un poco ahí sujetos. ¿Y tú crees que esa nueva forma quizá de enseñar podría facilitar también a problemas que, como comentabas antes, son cada vez más frecuentes, de TDA, de dislexia, de déficit de atención, para la integración de esos niños? Sin duda, es que vamos a ver, si
Sí, es cierto que nos estamos encontrando en los coles cada vez un poco también consecuencia de esta sociedad, ¿no? Y también pues un poco del progreso y de un poco de las formas de actuar de hoy en día, ¿no? Pues mucho menos naturales y mucho menos estresantes, o sea, hay muchos más estresantes, perdón, que hace tiempo. Nos estamos encontrando con muchos trastornos tempranos en niños, ¿no? Donde ahora pues la palabra déficit de atención aparece casi a diario en las clases, trastornos de conducta, es decir, antes eran muy esporádicos en las aulas y ahora son muy frecuentes. Si eso se nos junta, pues que las ratios no bajan, seguimos teniendo 25, 26, 27, hasta 28 alumnos en las aulas, con muchos niveles de comportamiento, con ciertos problemas de disrupción, pues todo eso nos facilita nuestra labor. Claro, si además nuestra manera de dar clase es muy igualatoria y no tenemos gente, o sea, y no tenemos una población muy igual, porque cada vez la población que tenemos dentro de las aulas es más distinta, pues un poco vamos en contra de corriente. Si somos capaces de intentar conseguir una metodología en la que no todos los niños estén haciendo lo mismo a la misma vez, sino que sea mucho más abierta, mucho más respetuosa con los procesos de aprendizaje de los niños y mucho menos pautada en el sentido de que tengamos que ir 28 niños a la vez, pues todo eso facilita. Si un niño tiene su espacio, su tiempo de aprendizaje y no está limitado a que venga, ahora hemos hecho este ejercicio, estos otros ejercicios, ya terminamos todo porque hay que corregir, porque hay que hacer no sé cuántos. No, si tenemos otra diversidad de actuaciones en el aula, ¿vale? Pues en la que los niños pueden sentirse más cómodos, eso les ayudará, porque les estresará menos. Serán capaces poco a poco de ir adecuando sus ritmos de aprendizaje y mejorándolos, pero claro, no desde un estrés o desde unas pautas muy marcadas. Luego se junta un poco la falta de recursos que tenemos en la educación pública, ¿no? Pues, la atención a la diversidad no es una apuesta clara, son minorías, aunque cada vez menos. Y también es verdad que en la educación pública asumimos un porcentaje altísimo de estos niños, de niños con dificultades, pues casi todos en un porcentaje mayúsculo están en la educación pública. Si además la propia administración pues no pone la carne en el asador, no hace una inversión clara que nos ayude, fíjate, te estoy diciendo que no todos los niños hagan las mismas cosas en el aula, ¿no? Eso está muy bien. Pero claro, si hay solo un profesor para esos 28 niños, pues, en fin, somos hombres orquestas en los coles, los profes, pero hasta cierto punto. ¿Qué pasa? Si tuviéramos un profesor de apoyo como hay en otros países, si tuviéramos unas ratios más limitadas, en vez de 28 tuviéramos 18, pues a lo mejor se podrían hacer muchas más cositas por estos niños. Pero, te decía antes, somos el patito feo. Aquí la administración se acuerda de la educación cuando tocan elecciones y luego, la sanidad y la educación es súper importante, no sé qué, no sé cuántos, esto no se toca. No, desde luego que no se toca, no se invierte, no se toca. ¿Y crees que es una cosa muy generalizada en España o crees que hay comunidades como la de Madrid que están más castigadas? Hombre, Madrid no es el paradigma por lo que escuchamos, por lo que comentamos. Yo que he estado un poco metido en foros y en asociaciones un poco de innovación y he podido hablar y consultar con compañeros directores de otras comunidades autónomas, pues es verdad que tienen mejores realidades a lo mejor que nosotros, ¿vale? Yo creo que solo hay que echar un ojo a la ratio por alumno que hay en la pública, la cantidad de aulas de pública que se cierran a costa de no bajar ratios, porque se dicen que no hay niños, pero las clases siguen estando llenas y hay una desviación clara hacia la enseñanza concertada. Es decir, ¿por qué? Porque no se cuida la pública. No se publica, tenemos los edificios que tenemos, los recursos que tenemos, las ratios que tenemos,
y no jugamos con la misma. Dice, bueno, es que hay muchas familias que prefieren la enseñanza concertada. Bueno, no sé si la enseñanza concertada, a lo mejor lo que les gusta es el edificio de la enseñanza concertada y la fila de la enseñanza concertada, pero no la enseñanza concertada, ¿vale? Que seguramente será como todos los coles, habrá coles que de enseñanza concertada o privada que harán cosas maravillosas y otras que no tanto, que harán pues, cosas normalitas, y lo único, eso sí, pues tiene esa posibilidad de invertir en edificios que nosotros no tenemos, y un nivel de alumnado mucho más cerrado, porque hay sesgo religioso, hay sesgo económico, hay otras realidades que confluyen. Todo eso pues no ayuda al mejor escenario. También es cierto que están los mejores profesionales ahí, ahí estamos, que eso compensa. Y sacamos muchas castañas del fuego. De hecho, solo hay que ver pues un poco a nivel generalizado el ejemplo que hemos dado durante la época de pandemia, y cómo hemos sido capaces de un día para otro asumir una enseñanza no presencial, cargarnos de responsabilidad y atender a una sociedad que lo necesitaba. Y yo creo que, o sea, hablo desde el conocimiento de muchos coles hemos sido capaces de dar una respuesta muy apropiada y muy eficiente. En este caso, ahí estamos. Bueno, esto respondería un poco a la pregunta que te iba a hacer ahora, que es sobre el papel que debe jugar la escuela pública hoy, modernizada, sería el caso ideal, ¿no? A ver, ¿qué te voy a decir yo? Que soy defensor a ultranza de la enseñanza pública. Vamos a ver, cualquier sociedad necesita una educación que sea igualatoria, que sea justa con la sociedad, que atienda a la diversidad de la sociedad que hay, y que sea, sobre todo, que garantice la igualdad de oportunidades. Eso, a día de hoy, solo lo garantiza la educación pública. Si no somos capaces de llevar la bandera de la educación y tener que compartirla con otro tipo de enseñanza, hará una sociedad mucho más diferenciada. Estoy seguro. Con lo cual, no deberíamos dejar de quitarnos esa bandera, pero poco a poco nos la están arrebatando. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cada año hay un trasvase de alumnos hacia la enseñanza concertada que está ahí, y eso hace que la bandera de la educación cada vez pues esté más compartida, pero solo hay una bandera que garantiza todo lo que te he dicho. Respetuosa con las distintas formas de pensar, respetuosa con las distintas realidades sociales, de identidad de género, de violencia, de igualdad. Es decir, todo eso solo te lo garantiza la enseñanza pública, sí o sí, porque la enseñanza pública es garantista y es igualatoria. Entonces, como sociedad nos deberíamos plantear estas cosas. El otro día, en una entrevista de un programa, antes de ayer, en una entrevista de un programa muy conocido, pues había nuestra presidenta de la comunidad y era hiperaplaudida porque decía que ella porque estaba un poco muy orgullosa de que tanto lo privado, lo concertado como lo público tenía su misma atención. Que por un lado yo no digo que no tenga la misma atención, pero sí deberías cuidar de que la prioridad sería lo público, porque es lo que te va a sacar la castaña del juego, y es la que un poco te garantiza una sociedad totalmente justa y totalmente igualitaria y totalmente respetuosa con todas las realidades sociales. Es la única. Entonces no sé por qué esa manera de un poco de ponernos en el mismo barco cuando no jugamos con las mismas cartas y no tenemos el mismo apoyo. Entonces, bueno, pero vivimos
vivimos en la realidad que estamos y aún así, pues ya te digo que luchamos en los coles para un poco para mantener esa bandera ahí un poco erguida. La ley CELA. La ley CELA. ¿Cuáles son, en tu opinión, los aspectos más innovadores que tiene esta nueva ley y por qué crees que el Gobierno de Madrid la rechaza de plano? Sí, a mí me lo vas a contar. Por eso, cuéntamelo a mí. A mí me lo vas a contar, pero bueno, que sufra las consecuencias personales y profesionales de ese un poco enconamiento que ha tenido, ¿no?, la Comunidad de Madrid con la ley CELA. Te viste directamente afectado, además, sí, por sí, esta ley. Sí. Bueno, a ver, yo creo que cualquier ley, y la ley CELA o la LOMLOE en este caso, que dé importancia o que dé posibilidad a los centros de poder ser más independientes, de poder gestionar mejor el currículum que hablábamos antes, de poder globalizar, de poder gestionar temas de organización académica, ¿vale? De cómo incluso dar las áreas, de cómo juntarse, tener más autonomía metodológica, incluso ya te digo, de poder gestionar incluso áreas o globalizarlas, debería ser una buena noticia para los coles, porque lo que no queremos son ataduras. Entonces, por ese lado creo que avanza bastante. Luego, es verdad que da un paso importante también hacia reconocer ciertas realidades sociales, identidades sociales, que un poco que ayuda también a esa educación en valores que hablabas. Le da mucho más sentido a toda la educación transversal, ¿vale? Que también es currículum y se nos olvida. Se nos olvida mucho a los docentes que todos los objetivos y todos los contenidos que vienen ahí no solo hay contenidos conceptuales, hay también contenidos actitudinales, ¿vale? Que un poco dan pie. Sin embargo, la ley CELA los prioriza claramente en su preámbulo y en su desarrollo, con lo cual todo el tema de valores y de educación emocional está mucho más reconocida. Y luego está el tema de la evaluación, que se ha criticado mucho, el tema de que los niños iban a poder titular con 7 suspensos iban... En fin, por un lado, como si ahora no pasara, como si ahora los niños no pasaran de curso con asignaturas suspensas porque siguen pasando. Es decir, los niños en primaria, por ejemplo, repiten una vez, es una posibilidad que tienen, que yo siempre lo he visto como una oportunidad, no como un castigo para los niños. Las repeticiones siempre tienen que ser una medida para que el niño sea capaz de ponerse al día o de recuperar o de asentarse mejor o incluso de madurar y luego poder continuar. Y una vez que repiten una vez, ya podían suspender 2, 3 y 4 veces que seguían. Es decir, que eso no es un gran problema. La gran polémica un poco viene un poco porque se ha puesto el acento ahí, cuando realmente yo creo que pocos docentes podrán criticar que en una sesión de evaluación de 8 docentes profesionales que conocen a sus alumnos, que están un año entero con ellos estudiando, si deciden que un niño está preparado para pasar al curso siguiente o para titular, si 8 personas profesionales, una gran mayoría, en este caso todos, como pudiera ser, están de acuerdo en eso, ¿qué problema hay? Porque a lo mejor un alumno tenga un área suspensa, con un 4, con un 3 y pico, porque ha tenido una dificultad, se le ha dado mal, se le ha atravesado cierta materia, una de a lo mejor 10 asignaturas o 12. ¿Qué problema hay? Es mejor hacer a un niño repetir, de motivarle, que al año siguiente en edades como por ejemplo con 15, 16 años o incluso 17 en bachillerato, hacerle perder un año completo porque se le ha enconado una asignatura, cuando es un niño perfectamente integrado. Si tú miras un poco la integración global de ese niño, está perfectamente preparado. A lo mejor a ese niño le dejamos un año en el que solo tiene que matricularse de 2 asignaturas. No sé si ese año, con 2 asignaturas solas, el niño va a progresar más o va a ir para atrás, va a perder hábito, va a tener más tiempo libre para poder no seguir enganchado a la educación. Yo no lo veo tan
tan mal como se plantea, cuando realmente creo que es mucho más justo. Y luego creo que también es un poco que se le da al papel del docente esa capacidad como profesional de decir, oye, somos 8 personas que conocemos perfectamente a un niño, si decimos que este niño está perfectamente preparado, pues está perfectamente preparado, independientemente de que en un aspecto de 8, de 10 o de 11 o de 9 asignaturas, en un esté un poquito más baja. Oye, nosotros a lo mejor está mucho más alta y nos perdemos a un artista maravilloso porque, oye, a lo mejor se le da fatal las matemáticas y las áreas que están relacionadas con las ciencias, por ahí lleva un poco más a rastras. Hay que mirar todo con un poco más de globalidad y yo creo que eso, autonomía y libertad a los docentes debería de ser bienvenido, porque creo que somos los que manejamos mejor esos temas que cualquier político, de los que están criticando todo eso. Hombre, eso seguro, estáis con ellos, así que eso es así. Bueno, pues ya tenemos que ir a la última pregunta. Se quedan muchísimas cosas en el tintero. Esto también da para... Y en mi tema más. Esto da para mucho, claro, pero bueno, tenemos el tiempo que tenemos y esta es la pregunta que hacemos a todo el mundo, así que motivos para amotinarse. Es verdad que me dijiste que hiciese esta pregunta. Sí, y no te la has preparado, no te has hecho el resumen. ¿Qué va? Bueno, a ver, yo qué sé, por muchas cosas, ¿no? Hay muchas injusticias en el mundo como para motivar, pero bueno, en el ámbito que estoy, pues hombre, yo creo que por el derecho a la educación, por el acceso a la educación me amotinaría claramente, es decir, por el acceso a que todos los niños, independiente de donde estén y de donde vivan y las posibilidades que tengan acceso a un colegio, a un profe, a unos compañeros, creo que es fundamental. Creo que después, a ver, a lo mejor es defecto profesional, pero creo que después del derecho a la vida, ¿no? Obviamente, el derecho a que tu vida esté lo mejor formada posible, es decir, que a que te ayuden a que tu mente mejore, que tu mente vaya hacia hacerte más feliz, creo que es fundamental. Es decir, una persona que tiene la capacidad de ser educado, de ser formado, le va a ayudar a interpretar mejor su vida, a disfrutar de sus hobbies, a disfrutar de su salud, a disfrutar de integrarse a una sociedad, a coger todo lo bueno de la sociedad, a saber discriminar. Si por desgracia no tienes ese acceso y no tienes esa posibilidad, pues vas a sufrir las consecuencias de lo peor de la sociedad. Yo creo que todas las personas que tienen capacidad de ser educadas y de tener acceso a una educación son capaces de luchar por ellas mismas. Entonces, creo que es fundamental. Yo me amotinaría porque todos los niños tuvieran el acceso a la educación, y si es pública, mucho mejor, ¿eh? Esa es la que vale. Pues muchísimas gracias, Enrique. A vosotros, mucha suerte en el futuro. Sí, y eso, aunque se han quedado muchas cosas en el tintero, una lástima, pero bueno. Nada, para otro capítulo. Para otro capítulo. Pues muchas gracias a todos. A vosotros.